racismo es uno de los problemas más significativos en el Perú, pues un 53% considera que los peruanos son racistas o muy racistas, pero solo el 8% se percibe a sí mismo como racista o muy racista, según el Ministerio de Cultura del 2018. En este documental trataremos sobre uno de los casos más graves de racismo que ha vivido nuestro país. Este caso es sobre el racismo que sufren las personas venezolanas que llegaron al país los últimos años, pues esto ha traído consecuencias muy fuertes para nuestra población y también ocasionó que el modo de vivir de los peruanos cambie. El siguiente gráfico nos muestra información según el INEGI. Nos muestra el gran cambio en el ingreso de venezolanos entre el 2011 y 2018, viendo que esto fue un aumento significativo en el 2018. En los últimos años, la llegada de venezolanos a Perú ha sido inevitable. Poco a poco han ido estableciéndose en diferentes partes del Perú, y Huancayo no ha sido la excepción. A raíz del creciente número de venezolanos, hemos podido ser testigos de muchos encuentros lamentables de discriminación y xenofobia por parte de los peruanos insatisfechos por su llegada, lo que en su mayoría de casos atenta contra los derechos de igualdad y equidad que se establecen en los tratados internacionales de derechos humanos, también en la promoción de políticas de protección y prevención del delito de discriminación por motivos de raza o etnia. Según el proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación racial, en el capítulo 1, artículo 1, en el que se muestra el enfoque de esta ley, nos menciona como objetivo de esta establecer mecanismos para la prevención, eliminación y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación racial que ejerzan contra cualquier persona o grupo social. A pesar de contar con diferentes leyes morales que protegen a toda persona o ciudadano de cualquier acto discriminatorio, son muy pocos los que actúan en defensa de estos, así como también son muy pocas las denuncias de casos de discriminación y en especial de personas como los venezolanos, que llegan a intentar salir adelante y sin atreverse a denunciar por miedo a represalias o a perder lo que puedan conseguir. El racismo es la exaltación del sentido racial de un conjunto étnico, a que a menudo suele incentivar la discriminación o persecución de personas con las que se convive. Esta palabra también se atribuye a la doctrina antropológica o a una ideología política que se basa en ese aspecto. El racismo también se define como un sistema ideológico que defiende la categorización de las personas, esto a partir de los rasgos de estas últimas, ya sean físicas o biológicas, habilidades intelectuales o valores morales, representativos de sus etnias o grupos culturales. Con esto nos referimos a que el racismo busca la legalización de unas categorías sobre otras con la finalidad de establecer un poder dominante dentro de la comunidad. Su definición es compleja de establecer por diversos motivos, ya que con frecuencia esta hace alusión indiferentemente a ideas, actitudes y comportamientos hacia esa categoría. Además de esto, admite formas específicas de acuerdo a su contexto, al momento histórico en el que se desarrolle. Por esto, según el sociólogo Pierre-André Taquif, el racismo actual en el continente europeo ha desplazado la pureza racial por el concepto de identidad cultural auténtica. Existen diversas variedades que engloban el racismo y estas son las siguientes: racismo institucional, racismo cultural, racismo biológico, racismo inverso, racismo basado en el color de piel, colorismo, racismo estereotipador. El tipo de racismo que tiene que ver con el tema tratado hoy es xenofobia. Este tipo es una mezcla de racismo y nacionalismo, por lo cual se da una discriminación en cuanto a la nacionalidad, es decir, se discrimina en parte por los orígenes biológicos y en parte por el patrimonio cultural que alguien posee de su país natal. Según Ipsos, Perú, el 67% de peruanos declaró tener una opinión desfavorable de los inmigrantes venezolanos. Sin embargo, cuando se pregunta a los venezolanos con los que han trabajado personalmente, la actitud cambia totalmente.
Y esto se puede explicar fácilmente, pues a nivel nacional, un 25,7% está muy de acuerdo en que estos inmigrantes quitan empleo a los peruanos, además de un 50% que también está de acuerdo con esta afirmación. Asimismo, un 11,6% se encuentran muy convencidos de que muchos venezolanos se dedican a actividades delictivas en nuestro país y un 44% está de acuerdo con lo planteado, mostrando así que se ha creado muchos estereotipos de la migración venezolana en el Perú, y esto influye mucho en el comportamiento de los peruanos hacia estas personas. Hay muchas razones para la migración venezolana. Entre las razones para abandonar el país se encuentran factores como violencia, inseguridad ciudadana, polaridad política, ausencia de libertades, desaparición del 40% del parque industrial, 11% de empresarial, dificultades de acceso de productos básicos o económicos. Y es que cuando más extremista es el régimen dictatorial, más y más cerrado es el libre mercado, más se agrava la situación. A partir del año 2000 en el Perú, las acciones de discriminación son una infracción. Esto se establece en el artículo 323 del Código Penal, pero hasta hoy en día son pocas las sentencias aplicadas. En los últimos años se observó a nivel nacional un gran incremento de inmigrantes venezolanos, los cuales por circunstancias principalmente políticas y económicas abandonan su país natal para buscar mayores posibilidades de progresar en otros países de la región. Esto en el Perú provocó al inicio una aceptación, pero según se incrementó la llegada de un mayor número de venezolanos y por la presencia de algunos actos delictivos cometidos por algunos delincuentes entre los inmigrantes, el rechazo se ha ido incrementando hasta niveles de generar discriminación. En esta nueva dinámica migratoria también ha producido algunos altercados o actos vinculados a la discriminación. De esta forma, el 62% de la población migrante venezolana afirma haberse sentido discriminada desde que llegó al territorio peruano. Ante estos escenarios, es prioridad saber de la presencia de estereotipos y creencias discriminatorias, argumentadas con discursos y prácticas de exclusión hacia inmigrantes y refugiados venezolanos. Estos actos incitan a promover de forma pública actos discriminatorios. Se han detectado ataques de racismo étnico contra los venezolanos en la región de Junín. En días recientes, tanto políticos de la oposición y del gobierno de Venezuela como activistas de derechos humanos hicieron referencia a videos divulgados en las redes sociales donde se muestran actos de violencia o discriminación hacia venezolanos en la región Junín. Uno de los más recientes casos muestra a los supuestos militares peruanos repartiendo panfletos y pidiendo que los migrantes venezolanos que salgan inmediatamente de la región Junín. Sin embargo, el Ministerio de Defensa peruano negó que esas personas que aparecían uniformadas pertenecieran al ejército del país. El último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, revela que el 62% de los venezolanos entrevistados en la región Junín se han sentido discriminadas, sobre todo por su nacionalidad. Se ha percibido el rechazo por sus rasgos étnicos. El informe semestral del monitoreo de protección de ACNUR incluye que Huancayo es una de las ciudades con mayor percepción de rechazo. Esto, pese a que la ciudad incontrastable también fue señalada por los venezolanos como el lugar donde se sienten más seguros físicamente en un 70%. La situación económica y social en Venezuela ha obligado a que sus habitantes emigren a otros países. Esto ha ocasionado a abril que en el Perú vivan más de 750,000 ciudadanos venezolanos de acuerdo a migraciones. En este contexto, al indagar si esta población tenía intención de radicar en el Perú, el 94,7% manifestó que sí desea quedarse a vivir, es decir, 9 de cada 10 venezolanos, según la reciente encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país. Es
decir que la gran mayoría de población venezolana en el país se siente estable. Esto habla muy bien de nuestra nación, cosa que es manchada por los graves casos de xenofobia hacia personas que solo buscan un lugar seguro para su familia y así poder pasar la gran crisis de su país. Debemos entender que, si bien